ustedes con la presencia justamente de Oscar Muñoz y Rodi Elbit, que nos acompañarán todos los viernes para ponerle un poco de humor a nuestro programa, a nuestro ámbito político, ¿no? Así es, ya, por supuesto que ya está con nosotros nuestro primer invitado, ya se está acomodando, y Daniela va a dar a conocer el perfil de nuestro primer invitado para que veamos qué perfil, qué trayectoria nuestro invitado de este bloque. Así que decime con quién estamos en el primer bloque, Daniela. Ya se encuentra con nosotros el doctor Armando Caro Figueroa. Se desempeñó en 1973 como fiscal del Estado de la provincia de Salta. Entre 1976 y 1983 fue asesor del sindicato español Unión General de Trabajadores. En 1985 fue designado subsecretario de Trabajo y posteriormente secretario de Trabajo del gobierno del presidente argentino Raúl Alfonsín. En 1987 fue secretario de Desarrollo Regional del mismo gobierno. Entre 1988 y 1993 se desempeñó como asesor del gabinete del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España durante el gobierno de Felipe González. En 1993 regresó a la Argentina para desempeñar el cargo de ministro de Trabajo y Seguridad Social durante los gobiernos del presidente Carlos Menem. Desempeñó dicho cargo hasta 1997, fecha en el que presentó su dimisión. En 2001, se desempeñó como administrador federal del ingreso público de vicejefe de gabinete durante el gobierno del presidente Fernando de la Rúa. En 1999 fue candidato a vicepresidente de la Nación por el partido Acción por la República, acompañando a Domingo Cavallo. Desde el 2002 se encuentra retirado de la vida política y dedicado a la ejerción de su profesión de abogado. Libros publicados: la flexibilidad laboral, editorial Biblos, modernización laboral, cuadernos de un reformador empedernido, memorias de gestión, libros editados en Argentina o inéditos. Si de Salta se trata, editado en Argentina, la flexibilidad laboral, modernización laboral, cuadernos de un reformador empedernido. Esta es la presentación para nuestro primer invitado, como decíamos, el doctor Armando Caro Figueroa, abogado patrocinante de Recursos de Amparo Foxis. Bueno, estamos con... ¿Qué tal, Armando? Muy bien. Muchas gracias, en primer lugar, por el tiempo que nos ha dedicado para que podamos conversar en este bloque. Con mucho gusto, sí. Bueno, yo cuando me enteré de la noticia de que habían presentado el recurso de amparo de parte de FOSI, que es el Foro de Observación de la Calidad Institucional, por supuesto me llamó la atención, y cuando vi que estaba como patrocinante, Armando Caro Figueroa, dije, acá hay toda una trayectoria que está detrás de este recurso. ¿Cómo surge esta idea o esta propuesta de realizar este recurso de amparo? ¿En base a qué? Para que le expliquemos a nuestro televidente. Bueno, el foro desde su creación, creo que llevamos 3 años, estamos preocupados por 2 grandes cuestiones. La primera es la independencia del Poder Judicial y la segunda es, la reforma de la ley electoral, porque la ley electoral lo que hace es que distorsiona el voto ciudadano. Entonces, normalmente los partidos tienen más diputados o más convencionales que lo que surgen de sus votos, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema que nos preocupa desde el principio porque le resta calidad a la democracia salteña, ¿no? Entonces, cuando el gobernador actual tuvo la oportunidad de convocar a la elección de convencionales constituyentes, en lugar de definir a la provincia de Salta como un distrito único, recurrió al viejo sistema basado en la circunscripción departamental. Si el departamento es la circunscripción electoral. Entonces eso hace que un partido que tenga, por ejemplo, el 35% de los votos va a tener el 70% de los diputados o el 90% de los senadores. Ese hecho distorsivo, nosotros sostenemos que el gobernador debió, porque podía hacerlo, debió cambiar ese sistema y establecer que para los convencionales constituyentes los salteños votaríamos con un distrito único. Entonces,
Hoy eso no ocurre así, entonces la mayoría de los partidos que responden al gobernador no refleja exactamente la mayoría de votos, o sea, hay una especie de un hecho distorsionante ahí. Entonces nosotros le estamos pidiendo a la Corte de Salta, en fin, con todas las limitaciones que esto tiene, que revise este sistema electoral, que lo declare inconstitucional, porque afecta a un principio básico que es el del igual valor del voto. Es decir, cada voto de un ciudadano debe valer igual que otro voto del ciudadano, cualquiera sea el lugar donde resida. O sea, no hay categorías, digamos. Exactamente. Entonces, como ese principio está violado en Salta de hace años, ¿no? ¿Y a qué se debe que nadie se dio cuenta? Ningún abogado, Bueno, ningún especialista en derecho constitucional, ¿no hay acá en Salta? no, sí lo hay muy buenos. Por ejemplo, el doctor Gómez Díez, que es catedrático de Derecho Constitucional, ha escrito claro, 2 libros. Pero ya los que no lo hayan percibido. Sí, de los últimos o a 5 años. o hay tal vez una... Bueno, lo que pasa es que los partidos tradicionales, como viven de ese sistema y saben que con pocos votos les conviene, claro, sacan muchos diputados, entonces dicen no toquemos nada. Pero el asunto de la reforma constitucional merece una representación más genuina del electorado. Por eso hemos ido a la Corte, y como el gobernador, que está apurado por reformar la Constitución para que todo siga igual, ha resuelto convocar para el día 30, nos hemos visto obligados a presentar una medida cautelar a la Corte, ayer creo que fue, diciéndole, mire, pare hasta que la misma Corte se pronuncie si el sistema electoral es o no acorde a la Constitución provincial, ¿no? Ahora, ¿esto es posible, Armando, que la Corte los escuche y diga, sí, tienen razón? Bueno, la Corte, en su composición originaria, digamos que hoy tiene 9 miembros, es funcional al sistema de poder que hoy está en Salta, claro, ¿no? Entonces, algunos jueces de Corte han tenido a bien excusarse porque ellos saben que están... Una de las grandes cuestiones en debate es si estos jueces se van a transformar en vitalicios o van a tener que ser renovados, ¿no es cierto? Entonces, hay jueces que saben que en el debate está en juego su propio interés y entonces se excusan. Otros, como el presidente de la Corte, por ejemplo, ha dicho, no, yo sigo para adelante, yo voy a resolver, lo cual ya plantea una nueva situación anormal, digamos. Los jueces deben ser, además deberían ser independientes del poder político, y lamentablemente no lo son. Me refiero al segmento de la Corte. O sea, están muy vinculados desde hace 25 años al poder, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta tu experiencia, tu trayectoria, sí, en otros países, en España, especialmente en Europa, y bueno, obviamente acá en Argentina, sé que vos te has especializado en derecho laboral, sí, pero te da autoridad como para dar una opinión sobre esta Corte, sobre este sistema judicial que tenemos en la provincia de Salta, comparado con otros sistemas en otros lugares. Sí. ¿Qué opinión te merece este sistema? Bueno, es un sistema, yo llevo además de esto, 12 años litigando, casi día por medio voy a tribunales, o sea que conozco hace 10 o 12 años cómo funciona en verdad el sistema. Y es un sistema anacrónico, no solamente porque no hay independencia en la cúpula, sino porque esa cúpula acumula un poder desmesurado, controla el tribunal de enjuiciamiento, el tribunal de selección de magistrados, el Consejo de la Magistratura, el jurado de enjuiciamiento, la Escuela de la Magistratura, la Superintendencia, el Tribunal Electoral. O sea, la Corte y sobre todo el presidente acumula un poder desmesurado que además no lo ejerce con libertad y con independencia sujeto a la ley, sino lo ejerce según las conveniencias del poder de turno, porque claro, no solamente responde a este gobernador, responde, sí, al anterior y al anterior. Claro. ¿Y esto cómo se soluciona, digamos? Bueno, me parece que lo primero es que tenemos que cambiar el sistema del Consejo de la Magistratura, en lugar de estar, dominado por la familia judicial, que además son familias con nombre y apellido. Debe ser un consejo formado por catedráticos, por, gente, científicos del derecho, independientes, que pueden ser todos salteños o no, que sean los encargados no solamente de seleccionar los jueces y magistrados, en función de su idoneidad, sino también los propios ministros de la Corte. Los ministros de la Corte deben pasar por un tribunal que
certifique su excelencia científica, moral y su independencia también del poder político, ¿no? Y eso hoy en Salta lamentablemente no está, y eso hace que el Poder Judicial como servicio público sea muy malo. Es muy malo el servicio de justicia de Salta. O sea, si lo ponemos, tenemos que calificar de 0 a 10. ¿Qué puntaje? Bueno, yo diría que hay islotes, diríamos, ¿no? Claro. De calidad y de magistrado independiente, pero en términos generales yo le pondría un 3, o sea, es muy malo el sistema. Además, desaprobado. la propia Corte ha hecho encuestas, algunas las publicó, las otras las guardó porque no le daba muy bien, no le convenía, muestran que la opinión del público en general, que va a la ciudad, a los locales judiciales, o de los expertos, va a decir los abogados, etcétera, es una opinión negativa, es decir, funciona muy mal porque es morosa, porque en muchos fueros los jueces no están suficientemente actualizados, el sistema de formación de jueces es, digamos, casi escolar, no hay una exigencia científica, y además hay, por ejemplo, yo que conozco bien el fuero laboral, el Código de Procedimiento Laboral de Salta es obsoleto, fue aprobado en la época de la dictadura, donde obviamente los derechos de los trabajadores estaban arrinconados, los sindicatos eran mala palabra, la huelga era un delito. Entonces, han pasado no sé cuántos años, del año 78, y nadie ha sido capaz de modificar ese código. Tenemos el Colegio de Abogados. Sí, sí. Tenemos la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Sí, sí. Pero o sea, ahí no hay una preocupación por modificar. Da la impresión que toda esa masa de gente y de recursos cree que esto es una fatalidad. En fin, que Salta siempre ha sido así y que va a seguir siendo así. Y yo hoy mucha gente más, y abogados del foro, creemos que no, que hay que cambiar, hay que ser más exigente con el sistema de justicia. Yo recuerdo una anécdota de me comentaban ahí en tribunales, que en un juzgado, creo que de familia, en familia, me comentaba uno de los secretarios, hace mucho tiempo ya, cuando en el gobierno de Alfonsín se había aprobado la ley de divorcio. Sí. Ya se había aprobado, creo que ya llevaba 1 año o 2 años ya de aprobado la ley de divorcio, y me decían que había abogados que todavía estaban litigando con la ley anterior. Sí. No sabían, es posible. No se habían noticiado de que existía la nueva ley de divorcio. Sí. O sea, eso da la pauta que hay abogados además, que no se actualizan. Además, esta es una justicia, que lo han explicado muchos, una justicia patriarcal en muchos aspectos, contraria a los derechos de la mujer y a la perspectiva de género. Tenemos un juez que hostiga a una defensora oficial violentamente. El caso que esto motivó que vos escribieras un artículo sobre, sobre el hostigamiento y el acoso que sufre la defensora oficial, la doctora Natalia Buira. Exactamente. En contra del juez de familia, para colmo, juez de familia, Víctor Soria. Lamentablemente, claro. Pero además esto es que es una justicia conservadora. Es decir, hay sectores, por ejemplo, que creen que la educación sexual en Salta no corresponde con nuestras tradiciones, que el aborto es algo, un delirio de no sé quién gobernante, que hay que, en fin, en Salta distinta. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores han ido retrocediendo. Si yo comparo la justicia del trabajo, que conocí yo en los años 60, que era claramente pro-operario y nació así, pro-obrera, nació en el año 51 la justicia laboral en Salta, con lo de ahora, no solamente en la celeridad, sino en la ideología, en los principios que guían, hay un enorme retroceso en Salta. Entonces, yo creo que de esto debemos someterlo a debate. La CGT, por ejemplo, ha llevado a cabo ahora 3 o 4 meses una jornada sobre el sistema de justicia, porque los sindicatos se dan cuenta de que ahí hay un factor de atraso, que hay un factor, digamos, que debe modernizarse, que debe abrirse a las nuevas ideas, a los nuevos principios. La Constitución Nacional de 1994 ha cambiado de raíz todo el orden jurídico. Bueno, así como ese juez en los años de Alfonsín no sabía que había cambiado la ley de divorcio, hoy muchos jueces descreen de la Constitución del 94, porque es demasiado avanzada la Constitución del 94. Estos jueces quieren proteger, entre comillas, a los salteños de los tratados internacionales,
cuando estos tratados, que tienen un rango constitucional por la reforma del 94, son la fuente de los nuevos derechos fundamentales, de la nueva estructura jurídica que tienen las sociedades avanzadas. Entonces, creo yo, que necesitamos dar un debate profundo para cambiar esa justicia ultraconservadora que tenemos por una justicia más moderna, acorde a los tiempos, ¿no? Armando, volviendo al tema de la reforma de la Constitución y Sí. la Convención Constituyente, esto, en caso de que este recurso prospere, se va a prorrogar el inicio de la Convención. Sí, Se tiene que prorrogar. claro, la Corte debiera digamos, siendo que se va a reunir el 30, debiera decir, mire, esperemos hasta que fallemos en el fondo de la cuestión, es si el régimen electoral es acorde a la Constitución o no. Y recién ahí tampoco hay nada urgente, es decir, esto es una idea del gobernador que quiere, de alguna manera, clausurar el debate constitucional y dejar que todo siga como está, porque los cambios que necesita Salta no están en el proyecto del gobernador, lamentablemente. Claro. Ahora, ¿en qué va a consistir la propuesta? Me refiero Sí. en lo concreto. O sea, como primer paso, el gobierno prorrogaría el inicio de la convención. Sí. ¿Y después cómo sigue? Bueno, si la Corte, insisto que ya no está integrada por los 9 titulares, sino algunos se han excusado, está en una composición nueva, digamos, con jueces inferiores, ¿no? Si la Corte entendiera que es inconstitucional el régimen electoral, deberían llamarse de nuevo a elecciones, de manera tal de que Salta sea, por ejemplo, un distrito único o haya distritos pluridepartamentales, como fue en el año 73, que acerca más el resultado electoral en votos al resultado electoral en bancas. Esto es lo que tendría que hacer. Pero para el foro que yo patrocino en este juicio, no solamente el debate importante es para hoy, sino para las próximas elecciones. O sea, Salta no puede seguir 25 años más, que es lo que pretende el actual gobierno, con un sistema electoral que distorsiona la voluntad de los salteños. O sea que esto sería el puntapié inicial Exactamente. para reformar las próximas elecciones. Exactamente, y para llegar a la Corte Suprema, que es lo que nosotros entendemos que hay que hacer, para que la Corte, que ha resuelto casos parecidos, declare que el principio de igual valor del voto es parte del régimen constitucional salteño. No hay república democrática si no hay igual valor del voto. Entonces, ¿cómo es el sistema salteño? Y mire, los departamentos en Salta, en muchos casos eran las viejas fincas de los señores feudales, ¿no? Y además eran más antiguamente todavía los curatos, es decir, era la división que tenía la Iglesia Católica para organizarse como tal institución religiosa. Entonces, no tienen una tradición, como se pueden ser las provincias, por ejemplo, de modo tal de que el departamento puede organizarse, los municipios deben organizarse en un sistema mucho más descentralizado que el que tiene hoy la provincia, pero el régimen electoral debe tender al distrito único, es decir, que Salta se vote como un distrito único o juntando, por ejemplo, el Valle del Calchaquí, el Valle del Lerma, el norte, el sur, es decir, como fue en el año 73 fue así, ¿no? ¿Hay algún régimen así como ustedes proponen en otras provincias? Bueno, no tengo ahora en la memoria en otras provincias, pero sí es cierto que hay una tendencia a ampliar los distritos para que sean más equitativos, y además hay alguna idea que es la que expone Ricardo Gómez Díez, por ejemplo, de un sistema alemán donde se combina el voto, digamos, para corregir esta distorsión que tenemos en Salta, ¿no? Entonces, el problema es que Salta cada vez es más plural, ¿no? No es como en los años 60, donde éramos, no sé, 2 o 3 grandes partidos, 2 o 3 grandes sectores sociales. Hoy es muy plural, y esa pluralidad no está representada en la legislatura como otras instituciones. O sea, por ejemplo, el Colegio de Abogados no tiene minorías en la Junta Directiva. O sea, ¿cómo es eso? Gana por un voto y se lleva los 10 o 12 cargos. Es así, y eso pasa en muchas instituciones. Entonces,
¿Y esto a dónde conduce? A una crisis de representatividad. La gente no se siente representada por las instituciones porque va y vota y su partido, que sacó el 12%, no tiene ningún diputado, por ejemplo. Si él fuera, por ejemplo, ¿qué le voy a decir?, en Cachi, y saca el 40% y el otro saca el 41%, se lleva todo el que tiene el 41%, y el 40% ese queda sin representación. Este es un debate que debemos darlo en Salta, para mejorar la calidad ¿Y institucional. cuál fue la respuesta de los partidos políticos a esta idea? Bueno, los partidos políticos están destruidos o colonizados, o sea, los partidos políticos no existen, no son sucursales de la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno lo que hace primero, cada vez que llega al poder, pone un comisario que va a controlar el partido político, empezando por el Partido Peronista, y luego empieza a ver cómo puede fracturar los otros partidos. Lo hizo Urtubey con el Partido Renovador, es decir, el sistema de partido en Salta está en una crisis terminal. O sea, deberíamos de pensar cuál es la forma como, digamos, que va a suceder al viejo partido político, una forma que sea representativa, donde se puedan debatir ideas libremente y donde se puedan seleccionar o preseleccionar los candidatos. O sea, Salta está mal porque nuestros representantes, salvo excepciones, no tienen las aptitudes intelectuales y, digamos, programáticas para llevar al buen gobierno, ¿no? Ahora, qué lamentable, ¿no?, que siendo los partidos políticos, digamos, la esencia de la democracia, Exactamente. porque sin partido político no existiría la democracia. Exactamente. Ahora que los partidos estén prácticamente en quiebra, esto es preocupante. Sí, ese es un problema que tenemos. Ahora, no es una quiebra, digamos, natural, sino provocada por las 4 o 5 grandes figuras que controlan detrás de la escena, controlan la vida política. Bueno, eso es más preocupante, porque si esto es si fuese una quiebra, Claro. hablando en términos jurídicos, si fuese una quiebra accidental, Claro. se puede entender. Ahora, cuando ya es una quiebra, como usted dice, Provocada. fraudulenta, Provocada. ya es otra Sí. situación, ¿no? Claro, y eso tiene que ver, por ejemplo, cómo se puede llegar a gobernar una provincia sin tener un programa de gobierno. Claro. Y entonces pasan 3 años cuando el gobernador se empieza a enterar de qué es lo que tiene que hacer, o se le acaba el mandato y entra en otra dinámica, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta la experiencia tuya como abogado, como funcionario, y tu olfato político, ¿qué dice? ¿Qué puede pasar? Bueno, yo creo que en Argentina y también en el ámbito nacional y local se está produciendo, digamos, movimientos nuevos. Las viejas lealtades del voto partidario están cambiando y eso está cambiando el mapa político argentino. O sea, ya lo vimos en las últimas PASO y lo vamos a ver en el futuro también. O sea, el voto, vamos a decir, clientelar o el voto histórico, que mi abuelo era peronista y yo voto peronista, está cambiando, afortunadamente. Ahora, necesitamos que ese movimiento sísmico, digamos, que se está dando en la ciudadanía, se reproduzca también en los sectores dirigentes. Debe producirse ese cambio. Y debe haber, porque la sociedad lo va a imponer, el electorado lo va a imponer, debe haber mayor transparencia y mayor idoneidad. No podemos votar gente cuya única virtud sea la lealtad al que manda. Necesitamos gente muy preparada. Los problemas económicos que tiene Salta y los problemas sociales que tiene Salta son de una enorme magnitud. No se puede improvisar, no podemos dejar que el litio lo administren señores que son indocumentados, que no han leído en su vida y que creen que si viene un señor y se lleva el litio en bolsa cargada con pala, está haciendo un desarrollo productivo. O sea, necesitamos un debate sobre qué Salta queremos para el futuro y cómo hacemos para salir de esta larga decadencia, 25 años, donde cada vez hay más pobres, cada vez la desigualdad es mayor y la oscuridad es mayor, el oscurantismo es mayor. Armando, teniendo en cuenta tu trayectoria o de tu familia como peronista en Salta, ¿cuál es tu pronóstico de las elecciones del 14 de noviembre?
¿Nacional o local? Nacional y, por supuesto... Bueno, yo creo que va a depender el resultado nacional de cómo las dos grandes coaliciones lean el resultado de las PASO. Es decir, si se dan cuenta que, digamos, aquellos sectores que vivieron o viven del subsidio no pueden vivir más, están agobiados viviendo del subsidio, necesitan integrarse a una sociedad de producción, a una sociedad donde no se vive el hacinamiento y las privaciones que vive esta gente. Entonces, si el que se dé cuenta que no se trata de ponerle platita en el bolsillo, sino de cambiar un sistema productivo, ese va a tener, digamos, la posibilidad de aspirar a gobernar. Y en la provincia yo creo que las estructuras tradicionales están en crisis y la gente está buscando, bien votando en blanco, bien absteniéndose o bien estableciendo movimientos de autoconvocados o protestas ciudadanas, va a terminar cambiando el mapa político de Salta. Lo que pasa es que los tres poderosos que mandan en las sombras, o cuatro, van a intentar que todo siga como está. Por eso este debate formal, jurídico, del régimen electoral es muy importante, ¿no? Si vos tuvieses al gobernador en esta Cámara, Ajá. ¿qué le dirías con respecto al pedido del recurso de amparo de El gobernador... suspender la convención hasta tanto no se haga esta modificación? Bueno, yo le diría al gobernador, usted hable con más gente. El gobernador habla con los leales, con los incondicionales, con los asesores, que le dice que está todo fantástico. No solamente en estos temas, además los asesores, pues, en algunos casos dejan mucho que desear, o sea, son pasantes. Pero en otros casos, en el tema económico, pasa exactamente igual. ¿Cómo es posible que el gobernador no escuche al movimiento obrero, no escuche a los sectores empresarios? O sea, tiene que abrirse el gobernador, porque de esa manera va a tomar mejores decisiones. Tomar decisiones en soledad o pensando solamente en el aparato, cómo yo financio mi próxima campaña, no es bueno. Y eso, de ahí viene la raíz de nuestros males. Son gobernantes que no escuchan. Se consideran que son iluminados, pero además no se nota en la práctica dónde están las luces de los tres últimos gobernantes. Yo no lo veo, francamente. No es cuestión personal, es cuestión de que ellos deben abrirse a un debate y deben prepararse para gobernar. Por ejemplo, la enorme riqueza minera salteña debe ser sometida a un debate para saber cuál es la mejor manera de que esa riqueza se traduzca en nuevos puestos de trabajo, claro, y nueva riqueza. Salta, los índices de Salta son escandalosos en materia de pobreza, de trabajo no registrado y demás, pero eso no se hace en un despacho encerrado, sino escuchando a los que trabajan, a los que estudian, a los que piensan. Las universidades deben tener un papel mucho más importante, por ejemplo, ¿no? En esta resolución que tiene que tomar la Corte, sí, le quedan dos opciones, ¿cierto? Una opción de aceptar, digamos, el recurso, sí, de amparo y tramitarlo para que se suspenda la convención. Exacto. La otra opción es desestimarla. Sí, no al lugar. A veces la Corte usa esa fórmula, no al lugar, algunas cosas así. Bueno, archivada. ¿Cómo ustedes van a recurrir a la Corte? No, nosotros vamos a ir a la Corte Suprema, ya digo, pensando no solamente en este asunto de la constituyente, sino en el futuro que el régimen electoral sea realmente representativo, ¿no? Creo que tenemos una comunicación telefónica, ¿puede ser? ¿Tenemos una comunicación? Ay, perdón, Daniela. A ver, Daniela, nuestra locutora. Así es, un televidente se comunica, vamos a comunicarnos. Hola. Bien. Hola, buenas noches. Sí, adelante. Dígame su nombre, dígame su nombre y cuál es la pregunta, por favor. Bueno, habla el contador Luis Guillermo Soriano. Ah, Luis Guillermo Soriano. Y sobre el tema del recurso presentado, hay una cuestión de fondo y una cuestión de forma. Yo comparto con toda la cuestión de fondo, especialmente en el tema de la representatividad. Y quería preguntarle al doctor Caro Figueroa si se cumplen las formas en cuanto al tiempo, porque a lo mejor se podría haber presentado el recurso antes de las elecciones. Bien. Bien. Bueno, yo coincido, pero el recurso se presentó antes de las elecciones, o sea,
Lo que pasa es que hay un sistema que tiene las Cortes y algunos otros tribunales que es cajonear el expediente. Entonces, el expediente ese estaba presentado en término y la Corte... Entonces la Corte es muy graciosa, tiene sistema, tiene muletilla, digamos, es decir, el asunto ha devenido abstracto, dice. ¿Cómo que ha devenido abstracto? Usted no se pronunció cuando tenía que pronunciarse. Claro. Póngase a estudiar y si no tenemos razón, pues nos dirá que no tenemos razón. Claro. Bien, ya estamos en la parte final, estamos conversando con el doctor Armando Caro Figueroa, abogado laboralista y patrocinante de este recurso de amparo que ha presentado el FOSIS, que es el Foro de Calidad Institucional en la provincia de Salta. Bueno, Armando, para concluir, una reflexión dirigida a los miembros de la Corte. Bueno, yo creo que los miembros de la Corte tienen que hacer gala de su independencia y tienen que, digamos, ponerse acorde a los tiempos, es decir, desideologizar el planteo, los planteos o su función, no está sometido a una ideología conservadora, sino abrirse a los nuevos tiempos, estudiar cómo se va reorganizando la democracia y cómo va progresando la ciencia jurídica, el derecho político, el derecho constitucional, y resolver con independencia. Eso es lo que, para eso se le paga, y eso es lo que la ciudadanía espera, una Corte que sea capaz de orientar un cambio. Ojalá lo puedan hacer, porque hay jueces sustitutos que a lo mejor pueden hacerlo, ¿no? Por último, un pronóstico con respecto al futuro del juez Soria, que tiene pedido de... Bueno, el juez Soria debería renunciar porque está en una situación muy delicada, las pruebas son abrumadoras en materia de ejercicio de la violencia y el autoritarismo. La verdad es que yo le escuché varias veces a la doctora Buira, es un hombre que tiene una tendencia despótica, anacrónica, él debería renunciar. Pero no lo va a hacer porque él sabe que en el jurado de enjuiciamiento basta que el presidente de la Corte levante el teléfono y ahí no se mueve nadie, es que en la superintendencia de la Corte no se mueve porque depende del presidente, o sea, es imposible, pero es una vergüenza que tengamos un juez de familia que tiene acusaciones muy graves de violencia de género, ¿no? Bien, Armando Caro Figueroa, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros y lo comprometemos por cuando tengamos noticias sobre Está bien. sobre la sentencia de la Corte sobre este recurso, que nos avise, por favor. Con mucho gusto, cómo no. Bueno, Muy muchas gracias. Vamos a ir un corte y luego seguimos acá en la columna Nova.